tema de hoy es el sacrificio de Jesús. El hombre ha buscado sus propios sacrificios para llegar a Dios. Hay gente que se flagela, camina descalza metros o kilómetros, torturan su cuerpo colgándose en un madero, caminan de rodillas metros o kilómetros para poder llegar a agradar a Dios o para poder llegar a alcanzar lo que desean de Dios. Pero hoy en día el hombre ha trazado su propio camino, su propio caminar. Y déjeme y le digo en esta hora que solamente hay un solo sacrificio, que es el único sacrificio que vale delante de Dios, que es el único sacrificio que Dios toma en cuenta, que es el único sacrificio que Dios le toma un interés, es el único sacrificio que a Dios prácticamente le importa. A Dios no le importa el sacrificio que haga el hombre. El hombre podrá caminar kilómetros, podrá caminar descalzo, podrá caminar de rodillas, podrá flagelar, torturar su cuerpo, podrá colgarse en un madero, podrá clavarse los pies, las manos, podrá hacer muchas cosas, muchos sacrificios podrá hacer, pero el único sacrificio que a Dios le importa es el sacrificio de Jesús. Vamos a ir a la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 1 hasta el 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 1 hasta el 12. Y aquí está hablando Jehová Dios y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, aquí está hablando Jehová Dios, el papá de Jesucristo, y hace una pregunta y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vemos y sabemos que mucha gente y la humanidad entera y el mundo entero saben que hace más de 2000 años vino un hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y por eso Jehová Dios pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mucha gente sabe que hace más de 2000 años un hombre murió en la cruz del Calvario, pero ¿quién ha creído aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Sabemos que Jesucristo murió, sabemos que se llama Jesús, sabemos que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, pero ¿le hemos creído verdaderamente? ¿Por qué le hemos creído a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Luego hace otra pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está preguntando: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, el brazo de Jehová se ha manifestado sobre Jesús. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento
Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, dice que cuando la gente, mis hermanos, pecaba, ellos sacrificaban, hacían un sacrificio de un cordero. Dice que lo sacrificaban o lo quemaban en holocausto o lo daban en ofrenda por causa del pecado. Era lo que ellos hacían. Mataban un cordero, y cuando la gente pecaba iban y mataban ese cordero, y por medio de ese cordero ellos sacrificaban ese cordero, y Dios recibía esa ofrenda o ese sacrificio, y por medio de eso los perdonaba. Hagan de cuenta que la persona, al sacrificar ese cordero, estaba diciendo que estaba arrepentida de lo que había hecho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que vemos más adelante, mis hermanos, que vemos nosotros que Dios, la gente empieza a pecar y pecaban, sacrificaban, hasta que un día Dios se molestó con su pueblo Israel, porque ellos pecaban y luego sacrificaban un animal, supuestamente se arrepentían y volvían a hacer lo mismo, luego otra vez volvían a sacrificar y volvían a hacer lo mismo, y hasta que un día Dios se molestó con el pueblo Israel. Entonces fue cuando Jehová Dios decide mandar a Jesucristo acá a la tierra, para que Jesucristo muriera por nosotros, el sacrificio, para que viniera a ser un solo sacrificio. Porque fíjese usted que hoy en día, si usted atropella un perro o atropella un animal, yo le garantizo que nadie a usted lo va a meter a la cárcel por ese perro, ¿verdad? Pero entonces, cuando Dios decide mandar a Jesucristo, era con el propósito de que le tomáramos un interés, que le tomáramos un interés, un respeto. Porque usted sabe que si usted atropella un perro, usted nadie le va a decir nada, pero si usted atropella a una persona, inmediatamente lo van a ir a buscar. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifestó a través de Jesucristo. Jesucristo fue el cordero inmolado, Jesucristo fue el cordero que Jehová Dios mandó para que se sacrificara por causa de nosotros. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías 53:2, dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Vemos aquí que está diciendo que Jesucristo quedó le desfiguraron el rostro. Y si nos damos cuenta, vemos Isaías 52:14, dice: como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí estamos viendo que dice que pasmaron de ti muchos de tanta manera, y se fue desfigurado. Vemos que Jesucristo fue desfigurado. Y si vamos nosotros al libro de Mateo capítulo 27, versículo 27, dice ahí la palabra de Dios, y leemos: entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole le echaron encima un manto de grana. Dice que le echaron un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, después de que se burlaron, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Luego el 34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos sobre mí, ropa, echaron suertes o maldiciones. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una escritura que dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces dice que le crucificaron. Vemos aquí que dice la palabra de Dios, dice en Isaías, vemos que dice Isaías 53, versículo 2, dice: y hay parecer en él, ni hermosura hemos en él, dice, más inatractivo para que le deseemos. Vemos que Jesucristo, hermanos, fue llevado a la cruz del Calvario, y dice que los soldados, hermanos, lo estaban torturando. Dice que los soldados le escupían la cara, dice que los soldados se burlaban de él, dice que agarraron una caña y dice que le pegaban en su rostro. Jesucristo, mis hermanos, antes de llegar a la cruz del Calvario, fue torturado, fue blasfemado, lo escupieron, y dice que lo crucificaron.
ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese es el único sacrificio o el suficiente sacrificio para llegar a Dios. No hay otro sacrificio para llegar a Dios. No hay otra manera de cómo poder llegar nosotros a Dios. No hay otra manera de cómo nosotros poder tocar o poder llegar al corazón de Dios. El único sacrificio que nos lleva a Dios es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, dice, le desnudaron, o sea, le quitaron su ropa. Luego dice, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Fue lo que hicieron con Jesús. Le desnudaron, se burlaron de él y luego le pusieron una corona de espinas, se reían y le decían, sálvese rey de los judíos. Dice que le escupían la cara, dice que lo golpearon, agarraron una vara y le golpeaban la cara. Dice que escupían y luego dice que le dieron a beber vinagre. En lugar de darle agua, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y dice que repartieron, dice, suerte sobre sus vestiduras. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 53:2, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea, quiere decir que entonces Jesucristo fue desfigurado, Jesucristo fue torturado, Jesucristo fue despedazado. Dice que no hay ni en él hermosura más inatractivo para que le deseemos. Imagínense, dice que no hay parecer en él. O sea, imagínense cómo le habrán dejado el rostro desfigurado, cómo le habrán dejado su cuerpo todo desbaratado, todo destruido. Luego dice aquí en el versículo 3, Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Dice que fue un varón de dolores. Dice que él experimentó el quebranto. Dice, y escondimos el rostro de él. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Hoy en día tú le hablas a la gente de Jesucristo y la gente no quiere saber absolutamente nada. Dicen que tienen su religión, dicen que tienen su creencia, dicen que tienen la verdad, el verdadero camino. Por eso la palabra de Dios dice aquí la escritura, dice que Jesucristo, dice, fue despreciado, fue desechado, dice, y nosotros no lo estimamos. Dice que nosotros no lo estimamos. Hoy en día nosotros le hablamos a la gente de Jesucristo y la gente no quiere saber nada de Jesús. El único sacrificio que Dios toma en cuenta, el único sacrificio que Dios toma en realidad, lo toma en serio, el único sacrificio que a Dios le importa no es el que hagamos tú y yo, sino le importa el sacrificio que hizo su Hijo Jesús. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. El único sacrificio que a Dios, que a Jehová Dios le interesa, es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A Dios no le interesa otro sacrificio. Nosotros no podemos llegar a Dios por medio de otro sacrificio. Nosotros no podemos llegar a Dios por medio de otra mentalidad, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo es el todo, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la vida. El sacrificio de Jesucristo es lo que nos lleva a la relación con Dios. El sacrificio de Jesucristo es lo que nos lleva a una comunión directa con Dios. El sacrificio de Jesús es lo que nos lleva a una bendición de parte de Dios. El sacrificio con Jesús es lo que nos lleva a una sanidad. Dice la palabra de Dios que no había parecer en el rostro de Jesucristo. Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue desechado, Jesucristo fue despreciado entre los hombres. Y dice que nosotros escondemos el rostro de él, fue menospreciado. Dice que no le estimamos, no tenemos estima en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día muchas personas, muchos falsos profetas nos han enseñado cómo llegar al corazón de Dios, cómo agradar a Dios por medio de sacrificios que son sacrificios inspirados por el hombre, no inspirados por Dios, porque la palabra dice otra cosa. El único sacrificio que Dios mira con agrado es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y le decimos, Señor, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Jesucristo no tenía necesidad, ese sacrificio que Jesús hizo no tenía necesidad de haberlo pasado. Jesucristo no tenía necesidad de haber venido a la tierra a sufrir. Pero ciertamente, dice la palabra de Dios, él fue despreciado, desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores que experimentó el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Jesucristo es el único sacrificio que Jehová Dios mandó, el cordero inmolado, el cordero que fue desechado, que fue despreciado. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal, se sacrificaba un cordero, pero Dios decide con todo su amor y con toda su gracia y con toda su misericordia, Él decide mandar mejor a Jesús. Porque la persona, hermanos, en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, la gente pecaba, mataba a un animal y luego se arrepentía, volvía a pecar, mataba a otro animal. Entonces Jehová Dios decide mandar mejor a Jesucristo. Jesucristo quedó en lugar de un cordero. Jesucristo fue el cordero que Jehová Dios mandó para que nosotros respetáramos ese sacrificio. Por eso decíamos hace un rato que si usted mata a un animal o atropella a un animal, nadie le dice nada. Pero si usted atropella a una persona, inmediatamente usted va a ser perseguido por la policía. Entonces vemos aquí que el único sacrificio que Dios toma en cuenta es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es el sufrimiento que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él llegó a clamar y decía, Abba, Padre. Él llegó a decir, Señor. Él también se sintió tal vez desamparado, se sintió solo, se sintió afligido, se sintió triste, se sintió que estaba todo estaba en contra de Él, pero Él lo hizo. Él llegó a la cruz obedeciendo al Padre, a Jehová Dios, y obedeciendo al Padre por amor a nosotros. Jesucristo se dejó flagelar, Jesucristo se dejó humillar, Jesucristo se dejó que las heridas tocaran su cuerpo, tocaran su carne por causa de nosotros. Y nosotros no necesitamos ya más sacrificios de nadie ni de nada si nosotros tenemos a Jesús. Dice en el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeldías, molido, dice, fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo no tenía por qué haber padecido, porque Él era sin mancha. Dice la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios. Él era sin mancha, sin arruga. Él vino, Él se hizo, dice la Escritura, que Él se hizo pobre por causa de nosotros. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice que Él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Jesucristo era un hombre sin mancha, sin arruga, sin pecado. Por eso Dios escogió a Jesucristo, porque no había ningún santo, porque no había ningún Dios, porque no había ningún ser humano tan santo como Jesucristo. Dios escogió a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo era santo, era limpio, era puro, era sin mancha, era sin arruga. Todo aquel que acepta el sacrificio de Jesucristo ve la mano poderosa de Dios, ve la mano gloriosa de Dios en su vida. Tú que me estás escuchando en esta hora, tal vez estás enfermo, tal vez estás pasando situaciones difíciles, tal vez estás pasando situaciones críticas, tal vez has clamado a tus dioses y no te han respondido, tal vez has hecho un sacrificio y has visto que no ha habido respuesta. Déjame y te digo que Jesucristo te ama. Déjame decirte que Jesucristo es la respuesta, que el sacrificio de Jesús es el único y suficiente sacrificio para poder llegar a Dios, para poder obtener la bendición de Dios, para poder obtener el regalo precioso de Dios, que es la vida eterna. Porque la Escritura dice que por medio del sacrificio de Jesús, dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades. Tal vez hay gente que me está escuchando que está enferma, que está cautiva y que ha clamado a sus dioses y que ha hecho sacrificios y no ve respuesta. Déjame te digo, porque has hecho un sacrificio, has clamado al Dios equivocado y has hecho un sacrificio equivocado. Pero yo te digo en esta hora, empieza a creer en el sacrificio de Jesús, que Él murió por ti, que Él se sacrificó por ti y que es el único medio para
llegar a Dios. Primera de Timoteo 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El sacrificio de Jesucristo es el único medio que nos reconcilia con Jehová Dios, con nuestro Creador. Jehová Dios oye la oración de aquellos que aceptan el sacrificio y a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jehová Dios no escucha a aquellos que le claman por medio de otras cosas, que le claman por medio de otros sacrificios, conforme a la carne, conforme a su corazón, conforme a su mente, sino Jehová Dios oye a toda persona que clama por medio del sacrificio de Jesús y que acepta el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión, dice, de mi pueblo fue herido. Por la rebeldía de nosotros, por el pecado de nosotros, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Jesús vino a sacrificarse por ti, vino a sacrificarse por mí, para que por medio de ese sacrificio tú y yo tuviéramos la bendición de Dios en nuestras vidas, para que por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Hay mucho pecado en el mundo, hay mucha maldad en nuestras vidas, hay muchas cosas en nuestras vidas que están mal delante de Dios. Y Dios, cuando miró a nosotros los pecadores con la necesidad de un Salvador, cuando Jehová Dios miró al hombre con la necesidad de un guía, cuando Jehová Dios miró al hombre que estaba con la necesidad de tener un guiador, un intercesor, mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, siendo su Hijo. Yo no he conocido otro Dios, yo no he conocido otro ser humano, otro Dios que haya mandado a su Hijo Jesucristo a morir por causa del pecado de la humanidad. Porque el único Dios que tiene amor se llama Jehová de los ejércitos, y su amor es grande para contigo y para conmigo. El único que tuvo la misericordia, aún siendo pecadores, Él decidió mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida, y vida en abundancia. Jehová Dios se deshizo de ese Hijo precioso que se llamaba Jesús, y dice que Él vino y dice que se deshizo de su Hijo para que por medio de ese sacrificio que Jesús vino a hacer en la tierra, hermano, nosotros pudiéramos tener la bendición y la relación íntima con nuestro Dios. ¿Usted cree que Jehová Dios, cuando vio que estaban latigando a su Hijo, cuando vio que estaban torturando a su Hijo, usted cree que Él no sentía el dolor de ver a su Hijo? Póngase usted en el lugar de Dios. Imagínese que usted envía a su Hijo a morir por la humanidad, y que la humanidad desecha a su Hijo y le da la honra a dioses que no se lo merecen, a santos que no se lo merecen. ¿A usted le gustaría que a su Hijo usted lo hubiera mandado a morir por la humanidad y que la gente le dé la honra o la gloria a otra gente que no se lo merece? Usted se sentiría mal, y Dios, Él en su corazón de Dios, Él decidió mandar a Jesucristo. Y cuando a Jesucristo lo estaban golpeando, lo estaban torturando, lo estaban despreciando, se burlaban de Él, a Jehová Dios como su Hijo le dolía. Pero era necesario hacerlo por ti y por mí. Era necesario hacerlo por ti y por mí. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Debemos de ver esto. Dice ahí la palabra de Dios, dice, la palabra es explícita. Y vemos nosotros que Jesucristo es el único modelo, el único sacrificio, el único original sacrificio que Dios acepta. No hay otro sacrificio. Tú que me estás oyendo en esta hora, yo quiero decirte que no hay otro sacrificio sino el sacrificio de Jesucristo. Dice la Escritura, dice que de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de su pueblo de Dios, y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo engaño en la boca de Jesús. Jesús no tenía por qué haber padecido en la cruz del Calvario los dolores, el sufrimiento, la angustia,
no tenía por qué haber padecido eso. Mas sin embargo, Jesucristo dijo: todo lo que a mi Padre le agrada, eso es lo que yo hago. De Jesucristo, con tal de agradar al Padre y con tal de que Jesús sabía que a Jesucristo lo que le agradaba era que la humanidad le reconociera a Él por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús. Con todo eso, Jehová dice quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El único ser, el único sacrificio que nos limpia de todo pecado, que nos expía, es Jesucristo. El único que nos limpia de todo pecado, el único sacrificio que nos lava, que nos limpia, que nos perdona, es cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Dice: del trabajo de su alma verá y será saciado. Pero dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, del linaje vivirá largos días. Dice que la persona que quiera aceptar esa limpieza, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dice que verá largos días, verá la bendición de Dios, verá la voluntad de Jehová. Será en su mano prosperada, del trabajo de su alma verá y será saciado. Si con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la Escritura que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Hoy en día nosotros tenemos muchos intercesores. Hoy en día nos agarramos de muchos sacrificios y hacemos cosas, ritos que pensamos que llegamos al corazón de Dios, que pensamos que agradamos a Dios, sin darnos cuenta que le estamos dando la espalda a Dios. La Biblia dice que el que no es con Jesucristo, dice que es en contra de Él. El único medio para poder llegar a Jesús es por medio de su sacrificio. El sacrificio de Jesús es el único sacrificio que Dios acepta, que Dios reconoce, que a Dios le importa. La gente podrá caminar millas y millas de rodillas, podrá caminar miles y miles de kilómetros a pie, descalzos. Podrá flagelarse, podrá clavarse las manos y los pies, podrá colgarse en un madero. Ese sacrificio Jesucristo no lo mira Dios, Jehová Dios no lo ve. Porque el único sacrificio que a Dios le interesa es el sacrificio de su Hijo amado. Porque siendo rico Jesús se hizo pobre, para que con la pobreza de Jesucristo nosotros fuésemos enriquecidos. Yo te digo, mi querido amigo, en esta tarde, tú que me escuchas, Él te ama, Jesucristo te ama, Jehová Dios te ama. Y tanto te ama Jehová Dios que permitió que Jesucristo fuera torturado, que fuera desechado entre los hombres, que experimentara el quebranto, para que tú y yo tuviéramos esa relación con Él a través del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús lo llena todo. El sacrificio de Jesús lo llena todo. No necesitamos hacer sacrificios extras. No necesitamos nosotros a alguien más fuera de Jesús. Jesús es el todo. Y en esta tarde, tú que me estás escuchando, yo quiero decirte que si en este mensaje, yo sé que Dios ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, y quiero decirte que Jesucristo te ama. No importa que estés metido en la brujería, no importa que estés metido en lo más, en el pecado más horrible que tú te puedas imaginar. Dice el Señor Jesucristo, dice Jehová Dios en esta hora: acepta el sacrificio de mi Hijo que hizo en la cruz del Calvario, y tendrás mi bendición. Jehová Dios está dispuesto a perdonarte tus pecados a través de Jesucristo. Jehová Dios está dispuesto a perdonarte, a salvarte, a perdonarte. Si en este día tú aceptas a Jesucristo, aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por lo que hizo por ti. Jesucristo es el único hombre, el único ser que se atrevió a creerle a Dios y a despojarse de lo que Él tenía por dártelo a ti. Se despojó de su cuerpo por dártelo a ti y a mí. Se despojó de su vida, donde Él estaba en el cielo sentado en su trono, por venir acá en la tierra, a acostarse en una cama de piedra o en la tierra, a venir a parar en la cruz del Calvario por causa tuya y por causa mía. Jesucristo te ama, Jehová Dios te ama en esta hora, y dice el Señor que si tú aceptas ese sacrificio y dice que te arrepientes de tus pecados, dice que Él te perdona.
hagamos esta oración en esta hora. Yo quiero que hagamos esta oración en esta hora, tú que me estás escuchando ahí. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Yo sé que Dios, el Espíritu de Dios, está tocando tu vida. Yo te digo en esta hora, abre tu corazón en esta hora y dile al Señor Jesús, que te perdone de tus pecados. Dile al Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Perdóname por caminar de una manera incorrecta delante de ti. Perdóname por rechazar tu sacrificio y por tenerlo en poco. Pero hoy, Señor, me arrepiento. Acepto tu sacrificio y lo tomo y lo hago para mí. Y creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para que yo viviera y para que tuviera una relación con Jehová Dios. En esta hora, Señor, te pido que me perdones de mis pecados. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Te acepto, Señor, como mi Salvador personal. Te acepto como el único sacrificio que tú has hecho por mí y el sacrificio que tú hiciste, que tú permitiste en la cruz del Calvario para que yo tuviera la vida. Hoy acepto la vida. Hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador. Allí Dios está tocando tu vida. Varón, hombre, mujer que me estás oyendo, yo sé que estás sintiendo el deseo de llorar. El deseo es que Dios está tocando tu vida. Es que Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: hija mía, yo te perdono de tus pecados, yo te lavo de tus pecados, pero no vuelvas a caer en el mismo error. Levántate, búscame. Dice el Señor que no estás solo. Dice el Señor que conforme tú le vayas agradando, le vayas buscando, Él irá sanando tu cuerpo, irá sanando tu vida, irá cambiando tu condición. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice que Él murió por nuestras rebeliones. Dice que Él murió por nuestros pecados. Y dice que también llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amigo y amiga que me escuchas, tú no tienes por qué estar enfermo, porque Jesucristo ya en la cruz del Calvario, Él llevó la enfermedad, Él llevó la cautividad. Solamente tú has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y yo ahora oro por ti para que tu vida sea vuelta en las manos de Dios, sea cubierta con el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esta gente, Señor, que está escuchando este CD, Señor, y que ha aceptado el único suficiente sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios, para llevarnos a la vida y la vida en abundancia. Señor, te pido por toda persona que te ha aceptado, ese sacrificio, que te ha aceptado, Jesús. Te oro, te pido por ellos que no se pierdan. Señor, síguelos tomando en sus vidas, sigue tocando sus corazones, sigue, Señor, tratando con ellos. Llévalos al lugar indicado, llévalos a la iglesia indicada, Señor, donde se predica tu verdad, donde se predica tu palabra, y tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que pongas tu mano sobre ellos y tu Espíritu Santo se mueva con poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Señor, te pido por cada persona que está oyendo este disco, Señor, que lo escuchó y que te aceptó, Señor. Yo reprendo toda incredulidad, toda enfermedad, todo espíritu de miseria, de calamidad, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, y declaro que el Espíritu de Dios los toma, Señor, y los perdonó en el nombre de Jesucristo, y son nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Así, mi amigo radio escuchas, que tú estás oyendo este mensaje, que estás oyendo este CD, yo te digo en esta hora, si has aceptado el sacrificio de Jesús, si has aceptado ese sacrificio, si has aceptado a Jesús como tu Salvador, déjame te digo que pasaste de muerte a vida. Déjame y te digo que pasaste de ser un hijo del diablo, ahora eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Déjame decirte que Jesucristo te ha dado el poder de ser hecho su hijo. Solamente busca a Dios, busca a Jesús, acepta el sacrificio de Jesús y Jesucristo estará contigo. Siempre Jesucristo estará e irá contigo. Así que esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor Jesús estará contigo donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesús te bendigo y doy gracias a Dios por tu bendita vida. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Le despojaron sus ropas, luego se las repartieron, y una corona de espinas en su frente le pusieron, y una corona de espinas en su frente le pusieron. Dios mío, perdónales, no mires su pecado, es que no saben quién soy y me han crucificado, es que no saben quién soy y me han
crucificado.